Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda parte del programa El Memoricidio en Colombia, conversando con doña Gloria Gaitán. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. En el día de hoy está acompañando también María Valencia Gaitán, hija de doña Gloria Gaitán y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. María, la implicación de Inglaterra en el genocidio y el memoricidio en Colombia, ¿cómo lo ha investigado usted? Hace ya varios años, mientras estaba buscando información para la realización de los documentales que he hecho sobre mi abuelo, me fui a los archivos de Inglaterra a saber qué opinaban en ese momento el gobierno de Inglaterra sobre mi abuelo. Y los que logré en ese momento consultar, que estaban desclasificados, me encontré con unas notificaciones donde Ospina Pérez había contratado con nuestro presupuesto, con nuestro erario público, a Scotland Yard para la creación y modificación de la policía en Colombia. Desafortunadamente ese contrato no pude localizarlo porque me hubiera parecido fundamental y es un pendiente que invito a los escuchas que vivan por esas tierras, acercarse a los archivos en Inglaterra, en Londres, a ver si es posible consultar el contrato que se hizo entre las partes, porque había una clara intención de Scotland Yard de modificar la policía en ese momento. Una policía que en efecto se transforma y empieza a tener unas implicaciones frente a su actuar que modificaron totalmente cómo venía actuando la autoridad en Colombia, la autoridad policial. Pero a mí hay una cosa que me parece fundamental también acotar, es que yo creo que Gaitán estaba en la mira tanto de Inglaterra como de Estados Unidos desde mucho antes de estos momentos de los años 40. Yo pienso que desde el debate de las bananeras que hizo Gaitán en el Congreso, ya Estados Unidos se preocupó con la figura de Gaitán, porque entendió que Gaitán lo que estaba buscando era la soberanía nacional. Y eso en la ocupación tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, pues es un obstáculo que ellos no iban a permitir. Entonces, es un cúmulo de muchos años, o sea, 20 años antes del asesinato de mi abuelo, ya Estados Unidos estaba montándole una persecución o por lo menos tenía en el radar o en primer plano de su radar tenía a Gaitán como objetivo para obstaculizar. Un objetivo que hasta nuestros días se mantiene. Tanto así que en nuestra búsqueda de desclasificación de los documentos de la CIA frente al tema de Jorge Eliezer Gaitán, tanto la CIA como el FBI han negado la posibilidad de entrar a esos archivos. Y los gobiernos colombianos sucesivamente nunca han apoyado la posibilidad de un pedido oficial por parte del gobierno colombiano a la CIA o al FBI o al gobierno de Estados Unidos la desclasificación de esos documentos.
de la misma manera que todos los documentos que aún siguen clasificados, bueno, hace ya unos años que no consulto esos archivos, pero los archivos de Scotland Yard. Entonces, por eso es tan importante afirmar que hasta la fecha se sigue manteniendo la persecución contra Gaitán y su legado. Doña Gloria Gaitán, usted en algunas oportunidades ha logrado develar una serie de, digamos, secretos o situaciones bastante comprometedoras contra algunos dirigentes que en Colombia están implicados en el tema del genocidio y el memoricidio como desenlace hacia el gaitanismo. ¿Usted qué le puede decir hoy día a los colombianos sobre ese tema de esas personas o esos personajes que todavía están haciendo vida pública en el país? Bueno, los autores directos ya han muerto. El que encabezó la organización de esa mafia, de ese clan, que se dio a la tarea de liquidar a Gaitán a través del genocidio, la cabeza era Alfonso López Pumarejo, que siempre fue el gran enemigo de Gaitán. Incluso cuando la gobernación de Cundinamarca, que era de la cual dependía la alcaldía de Bogotá, el que era gobernador, creo que era Parmenio Cárdenas, si no me equivoco, nombra a Gaitán alcalde. Pero Gaitán no podía así a las buenas aceptar una candidatura cuando se sabía que eso provenía de Alfonso López Pumarejo y que Alfonso López Pumarejo lo había hecho para ponerle la cascarita, como decimos en Colombia, o sea, para perjudicarlo. Y hace una cosa muy hábil, mi papá, que se entiende para esa época y que ahora ya no se entiende, porque en aquellos años toda familia nombraba profesionales que fueran de su misma ideología. En una familia conservadora no podía haber un médico, un dentista, un optómetra conservador y viceversa. Todos los profesionales que contrataba mi papá eran republicanos españoles exilados en Colombia, todos. El médico personal, Antonio Trías, etcétera. El arquitecto, que era de la Mora, y así sucesivamente. El único que era colombiano era el pediatra, que era Calixto Torres, el papá de Camilo Torres. Y Calixto Torres era del movimiento gaitanista, fue muchas veces concejal de Bogotá por el gaitanismo. Bueno, entonces, dentro de esta elección que se hacía, uno no nombraba al padrino del grupo enemigo. Y entonces mi papá, antes de posesionarse como alcalde, pide 15 días y le propone a mi mamá que se case. Él no había querido, pero en ese momento le propone a mi mamá que se case. Y nombra como padrino al gran adversario de Alfonso López Pumarejo, porque eran así enfrentados, que era Eduardo Santos. Claro que Eduardo Santos no fue al matrimonio, porque era más un gesto de carácter político para la opinión pública que un asunto íntimo. Eso a mí me parece muy diciente. Y claro, Alfonso López Pumarejo organiza, que tenía mucha influencia en los sindicatos porque los había logrado tramar,
El sindicato de choferes le hace una huelga a mi papá. Mi papá no quiere renunciar y lo destituyen de la alcaldía. Bueno, es interesante cuando uno estudia la memoria histórica, saber qué significaban las palabras en ese momento, cuáles eran las costumbres culturales, sociales, las costumbres políticas, porque uno puede a veces equivocarse cuando toma los parámetros actuales para juzgar lo que sucedía en ese entonces. Pues dentro de todo esto, para ir al fondo de su pregunta, Alfonso López Pumarejo fue quien encabezó el clan de los que se unieron para luchar contra Jorge Eliezer Gaitán. En ese clan estaban Carlos Lleras Restrepo, Darío Echandía, que cumplió un papel tenebroso al que llaman el maestro Echandía. Evidentemente un abogado muy buen abogado, sí, muy buen abogado, pero muy astuto y muy reaccionario y al servicio siempre de la oligarquía. Estaba Plinio Mendoza Neira, que hizo parte del asesinato a mi papá, y hay una carta que en una de estas series tenemos que hablar de ella, que describe lo que sucedió el 9 de abril y los días siguientes en Palacio. Yo creo que esa es clave para entender cómo el Partido Liberal vuelve y se une con Ospina Pérez inmediatamente después del asesinato de Gaitán para retomar las riendas del poder que les había quitado Gaitán. Eso es importante. Bueno, eso, sí. Para ir a la participación de los Estados Unidos en el asesinato de mi papá. Bueno, eso se sabe porque un agente de la CIA, y esta es una historia larga, entre otras cosas, yo voy a comenzar este año a escribir, no mis memorias, porque he tratado de hacerlo y me he sentido como ridícula, contando uno la vida personal, eso es como harto. Entonces voy a escribir anécdotas, una serie de anécdotas que me han sucedido en la vida, que son muy significativas políticamente, éticamente, moralmente, etc. Pero este agente de la CIA, que se llama John Meples Espíritu, y uno puede buscar John Meples Espíritu y encuentra el crimen relatado por él. Ellos montaron lo que llamaron la Operación Pantomima. Y en esa Operación Pantomima tuvieron mucha parte Laureano Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, Roa Sierra, el asesino, el que disparó, que puede que no haya sido él el que disparó, porque hay una cosa muy rara. Son 2 tiros por delante y 1 por detrás. Y mi papá, ¿cómo podía la bala dar la vuelta? Que es lo mismo que pasó con Kennedy. Si uno sigue las huellas del asesinato de Kennedy, es claramente manos de la CIA, como lo de mi papá, es la fórmula que tenía la CIA para asesinar personajes. Y John Meples Espíritu lo describe dando detalles incluso que solamente mi familia conocía. Pero esta es una historia para otro capítulo. Sí, para mostrar algunos documentos, algunas cosas. Es un
Es un relato difícil. Eh, es difícil porque hay muchos involucrados que a mí me molesta que estén involucrados, pero sí, como la madre de Camilo Torres, por ejemplo, que no estuvo involucrada en el asesinato, pero ella hubiera podido declarar en el expediente y habría cambiado el rumbo de la investigación. Lo hablaremos en otra oportunidad de, esa, de ese enfrentamiento entre mi mamá y la mamá de Camilo, porque la mamá de Camilo guardó el secreto de lo que ella sabía, que era muy importante. Estamos conversando con doña Gloria Gaitán y con su hija María Valencia Gaitán. María, usted ha hecho una serie de documentales, ha investigado durante muchos años todo lo que concierne al genocidio, al memoricidio de su abuelo. ¿Qué ha encontrado usted dentro de esas investigaciones? A ver, yo creo que, o no creo, estoy convencida, y es un hecho que los gestores del genocidio del movimiento gaitanista eh, y los gestores del conflicto armado que vivimos hasta nuestros días, en efecto ya fallecieron. Pero durante las grabaciones que inicié en el 97, pude como esclarecer muchas confusiones o distorsiones que han habido con relación tanto al origen del conflicto como al devenir político del gaitanismo. Pero sin embargo, desde entonces, si bien es cierto que ya estos gestores fallecieron, el memoricidio desatado desde el 9 de abril de 1948 continúa de una manera mucho más profunda según los personajes, y eso no podemos dejar de nombrar al innombrable. Él ha sido o ha abanderado dentro del país político este gran memoricidio o esta etapa del memoricidio contra el legado de mi abuelo, desde que llegó a la presidencia en el 2002 y llegó con ideas muy fijas y compartidas con el hoy prófugo de la justicia, en aquel entonces comisionado de paz de Uribe, que tenían como misión muy clara enterrar la memoria de Gaitán y enterrar, como este mismo Luis Carlos dice, enterrar el cadáver de Gaitán que hiede, y con el propósito muy claro que en la medida en que no se entierre la memoria de Gaitán, Colombia jamás podrá refundarse como vienen gestando Uribe y sus seguidores, Uribe Vélez y sus seguidores. Es importante aclarar Uribe Vélez para que no haya una confusión con Uribe. Pero hay otras personas que también apoyan consciente o inconscientemente este memoricidio, como son figuras tan queridas por muchos, tan odiadas por otros, lo mismo que Uribe Vélez, que es el señor Gustavo Petro.
porque en, en tiempos de su candidatura, mientras al mismo tiempo buscaba utilizar la figura de Gaitán por sus razones necesarias en un proceso electoral, él afirmaba cosas como que López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, había sido mentor de mi abuelo. Eso es una gran mentira y eso es una gran equivocación histórica. Como lo acaba de decir Gloria Gaitán, mi mamá, Alfonso López Pumarejo, si bien era un país político que trabajaba por sus propios intereses, era un gran opositor a Gaitán. Y nunca López Pumarejo fue mentor de Jorge Eliezer Gaitán. Ese estilo de desinformaciones, como repito, conscientes o inconscientes, alimentan el memoricidio contra el legado de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, desde que empecé a pulir mis conocimientos sobre la historia de Colombia y la historia política de Colombia, he entendido que el memoricidio tiene muchísimas sutilezas que hacen que muchas veces pasen por agache, como esto del señor Gustavo Petro. Es una gran equivocación que figuras como él, queridas o por unos menos queridas por otros, lo mismo que Uribe Vélez, queridos por uno y menos queridos por otro, empiezan a distorsionar y a ser parte de estos impulsadores del memoricidio contra el movimiento gaitanista y el legado de Gaitán. Por otra parte, el descubrimiento que fui develando en los tiempos que llevo entrevistando compatriotas y, sobre la figura de mi abuelo y el movimiento gaitanista, entendí que el pueblo gaitanista, o quien en ese momento se llamaba gaitanista, no entendieron muy bien la lucha a fondo de Gaitán, que era una lucha muy compleja, pero lo cierto es que todo este pueblo entendía que de la mano de Gaitán llegaría el cambio del sistema tan buscado. Y me pareció muy interesante entender que Gaitán, siendo una persona urbana, entendió el sentir rural colombiano, que es tan difícil. El otro día hice un ejercicio muy rápido de quienes integran el Congreso de la República. Y vi que ninguno de los integrantes del Congreso de la República tienen cercanía rural. Entonces hay un discurso de la ruralidad, pero no hay un sentir rural. Cosa que Gaitán sí logró hacer esa conexión entre lo urbano y lo rural, que en esos años era tan importante por la lucha de la tierra. Y Gaitán estuvo muy involucrado en procesos de lucha de la tierra y vinculado con personajes tan supremamente importantes para ese batallar, que fue Juan de la Cruz Varela, Erasmo Valencia. Entonces, esa conexión urbana-rural gestada por Gaitán también para mí fue un descubrimiento, sobre todo que ya 50 años después del asesinato, el país que Gaitán vivió era un país ya bastante distinto. Entonces, poder entrar en la historia de la mano de mi abuelo y sus seguidores me hizo entender también la brutal cicatriz o herida que ha hecho el narcotráfico en Colombia, porque el narcotráfico indudablemente marca una ruta muy distinta y muy aguda y muy azarosa para
para el devenir del conflicto armado y de las posibilidades de una paz en Colombia. Doña Gloria Gaitán, en el país muchas personas, quizás la gran mayoría de la población, no está entendiendo, no ha entendido lo que significó ese genocidio y que ese memoricidio se sigue dando. De pronto, sería interesante ilustrar a nuestros televidentes con ejemplos claros, concisos, de pronto uno dijera tangibles. Obviamente hay muchas cosas que no son tangibles en estos procesos de memoricidio, pero en aras de buscar un poco ese acercamiento hacia la conciencia popular de lo que significa y que de la historia ese genocidio contra el gaitanismo, ¿qué le podría usted decir al pueblo colombiano? Bueno, organizando las distintas sesiones que se van a tener, yo pensé que había que dedicarle una totalmente al memoricidio, porque ya sabemos un poco lo que es el genocidio, gracias a que se ha reconocido que a la UP, con lo que hicieron con la UP fue un genocidio. Ahora, en este momento habría que entender, y sería importantísimo que la gente entendiera, que los asesinatos de líderes sociales son un genocidio. Porque una de las cosas que hace la oligarquía es impedir que la gente vea que es un proceso a un grupo. Y en este momento hay una intención directa de acabar con los líderes. Ya no solamente con Jorge Eliezer Gaitán, sino con los líderes, porque ahora la participación ciudadana es mucho mayor que en aquel entonces. Y por lo tanto hay que acabar con todo líder. ¿Qué es lo que hace la oligarquía para que no se sepa que es un genocidio? Porque un genocidio es premeditado, desorganizado, es de un grupo social. Tenemos la frase de Duque, que es tremenda, cuando él dice que esto, por acá lo tengo escrito para no decir una cosa no igual a lo que dijo este señor Iván Duque, que desconoce el hecho de que es un asunto político, y dice que es, más o menos dice que es un conjunto, sí, aquí está, que dice Duque, escribo yo y dice Duque, no se puede hablar, digo yo, refiriéndose a esas masacres, a la de los líderes, que se trató de una violencia en el caso del gaitanismo, que se trató de una violencia bipartidista. Como tampoco hoy en día puede decirse que los asesinatos actuales de líderes sociales, abro comillas, en palabras de Duque, no son masacres, sino asesinatos colectivos. No quiere que se diga que son masacres, sino asesinatos colectivos, para no caer en el campo del genocidio que lleva a que pueda juzgarse a niveles internacionales. De manera que nosotros estamos viviendo con los líderes sociales un genocidio, y hay que tratarlo como tal. Genocidio para liquidar un grupo. ¿Un grupo de qué? De líderes sociales. Eso entra dentro de la definición de genocidio.
Y luego lo están encubriendo Iván Duque diciendo que no son masacres, sino un conjunto de asesinatos para que quede disperso, comenzando a fomentar el memoricidio. Así como negaron que era un genocidio al movimiento gaitanista y decían que era la violencia con mayúscula y que era un enfrentamiento bipartidista, ahora también quieren echarle tierra a este genocidio que estamos viviendo y decir que es un conjunto de asesinatos, para que haya que juzgar cada caso por separado. No debe hacerse por separado, eso debe hacerlo en conjunción. Ahora, ¿cuáles son las ideas que quieren encubrir? Uno lo ve cuando los periódicos relatan la biografía de cada líder asesinado. Son generalmente gente que está reclamando las tierras, gente que está protegiendo a los campesinos a los cuales les quieren arrebatar el cultivo de la coca sin alternativas, etcétera, etcétera. Es decir, hay que hacer un conjunto, un listado de las funciones que cumplía cada uno de esos líderes para ver que a ese grupo al que quieren liquidar. ¿Con qué ideas? Con la idea de recuperar las tierras. La diferencia con el gaitanismo es que el gaitanismo era la toma del poder. Aquí no. En este momento hemos rebajado esa posibilidad porque no hay ningún movimiento de izquierda que esté a puertas del poder como lo estuvo el gaitanismo. Ahora, las ideas, por lo tanto, tenían que ser distintas, mucho más ambiciosas las del gaitanismo, porque no es lo mismo lograr algunas metas dentro de un determinado sistema manejado por el enemigo. Cuando yo hago seminarios sobre el gaitanismo, siempre pregunto cuáles eran los objetivos de la lucha de Gaitán. Nadie me ha contestado. En cambio, la oligarquía con quienes he hablado lo tienen clarísimo. Gaitán quería acabar la democracia representativa para instaurar una democracia directa. Y lo decía de una manera que podemos leerlo más adelante, muy clara. Él quería acabar la democracia burguesa, porque lo que nosotros estamos viviendo no es una democracia ciudadana, es una democracia burguesa. Y hablamos de que esto es democracia, ¿qué va a ser? Democracia. Es que lo único que tenemos es el derecho a votar para firmar con ese voto una autorización para que unos individuos que después no nos vuelven ni a dar la cara, hagan lo que les da la gana. Eso no es democracia. Y esas son las elecciones que tenemos. Entregamos nuestro poder ciudadano el día de las elecciones. A mí eso me hace pensar en las mujeres que a principio del siglo XX y a finales del siglo XIX, cuando se casaban, el marido era el que tenía el derecho de manejar sus bienes. Eso es lo que hacemos al votar por los representantes. Les entregamos a ellos un permiso absoluto de manejar nuestros intereses, que es el erario público y el manejo del país. Entonces, si uno tiene que tener claro también que además de un cambio de la estructura del Estado, quería Gaitán un cambio de la economía. Y en el cambio del Estado tenía muchas diferencias con el leninismo. Por ejemplo, mi papá estaba en contra de la dictadura del proletariado.
Él consideraba que la oposición era muy importante. Él no quería dictadura, ni siquiera la dictadura del proletariado. Él quería una democracia directa donde hubiera pluralidad. Bueno. Por otra parte, Gaitán no consideraba que la solución para luchar contra el capitalismo era la nacionalización de los bienes de producción, ¿no? Él era partidario de la participación, y no solamente de la participación política, sino la participación económica. Y la participación económica implica que el ciudadano común tiene derecho de ser un emprendedor, un empresario, y que todas las formas de producción deben estar en manos de la iniciativa ciudadana. Y China lo ha entendido y por eso le está ganando la carrera a los Estados Unidos. Y la Unión Soviética no lo entendió y por eso perdió la pelea. Pero también le ha hecho mucho daño a esa visión económica a Cuba, y parcialmente porque no han aplicado una economía integralmente socialista a Venezuela. De manera que Gaitán consideraba que lo que había que controlar, y lo hace en aquellos años, en un proyecto que presenta de ley en el Congreso cuando el gaitanismo gana las elecciones parlamentarias y derrota al Partido Liberal. Gaitán plantea lo que se llama el Plan Gaitán, que es el control total del capital financiero. No de los bienes de producción, sino del capital financiero. Y hoy ya se ha entendido que es el capital financiero el que maneja los hilos del poder económico. Esas dos cosas, su visión de la economía y su visión de la estructura del Estado, fue lo que aterraba a los oligarcas. Pero como cada ladrón juzga por su condición, cuando Echandía reemplaza temporalmente a Alfonso López Pumarejo como presidente, para ponerle, ya no para ponerle la cascarita que le había puesto Alfonso López Pumarejo cuando ofreciéndole la alcaldía, sino que entonces para servirle un pedazo de poder y engatusar a Gaitán, lo nombra ministro del Trabajo y Previsión Social. Un ministerio hecho a la medida de Gaitán. Pero no lo dejan sino muy poco, porque se volvió un peligro. Resulta que mi papá, como ministro del Trabajo, se dedicó a fortalecer el sindicalismo. Entonces, no lo podían dejar ahí. Ese Ministerio del Trabajo, a mi modo de ver, es tan revolucionario como cuando fue ministro de Educación, que tenía unas visiones muy de avanzada, porque él era hijo de una pedagoga graduada, que para su época eso era un milagro. Pero estaba planteando que las materias no se dictaran separadamente en esclusas independientes, sino que fueran temas horizontales. Pero no me extiendo en eso. Es decir, la oligarquía entendía muy bien, y quiero, si tengo tiempo, de contar una anécdota que me parece muy importante. Gaitán era un estratega, pero también tenía capacidades tácticas. ¿Y por qué tenía eso? Primero, los estudios necesarios de psiquiatría para conocer el alma popular. Cuando María dice que conocía al campesino, era gracias a sus estudios de psiquiatría, porque Enrico Ferré además fue un líder muy importante en las zonas campesinas en Italia. Y Gaitán
aprende de eso y lo aplica acá. Y su primera tarea fue organizar las ligas agrarias. Entre otras cosas, y eso lo podemos hablar en otra oportunidad, yo nací gracias a una lucha de liga agraria. Eso es, sí, yo no nací así porque sí, nací gracias a una batalla de liga agraria. Bueno, pero eso es para contar en otra oportunidad. La anécdota que quiero contar, que me la contó Carlos Ardila Lule, me dijo, ¿tú te has dado cuenta que, bueno, además que la Universidad de los Andes nació en 1948, que me dice Ardila que Caracol y RCN nacieron en 1948? Eso no es independiente de tu papá, me dice Ardila. Porque Gaitán recorrió el país y contactó dueños de pequeñas emisoras locales e hizo con ellos una cadena. Y entonces los viernes, desde el Teatro Municipal, transmitía sus discursos a través de esa cadena social ciudadana. Porque mi papá decía, mi acción es de acciones colectivas. En ese momento no se usaba la palabra participación. Mi papá no habla de participación, sino de acciones colectivas, que me gusta mucho más, es mucho más significativo, porque nuestra Constitución habla de participación. El pueblo participa y ellos deciden. No, las acciones colectivas, el pueblo decide y actúa. Y entonces RCN lo hizo primero que Caracol, y los López se dieron cuenta porque los López le seguían la pista a Gaitán. Alfonso López Pumarejo, ya lo dije, uno conoce muy bien a los adversarios y estudiaban a Gaitán. Entonces, siempre que me encontraba yo con uno de ellos, porque ya casi no los veo, me preguntaban cuál era el secreto de Gaitán para triunfar. Siempre. Ningún izquierdista me lo ha preguntado. Ninguno. Ningún dirigente destacado de izquierda me ha preguntado cómo lo logró Gaitán derrotar electoralmente a la oligarquía y estar a punto de llegar a presidente de la República. Eso me lo pregunta la oligarquía, no la izquierda. Y entonces, RCN dijo, ajá, Gaitán hizo una cadena nacional con pequeñas emisoras locales, uniéndolas entre sí. Nosotros vamos a comprar esas emisoras y vamos a hacer la cadena nacional. Y lo hicieron. Contado por el dueño de RCN. María, finalmente el mensaje que usted como nieta de Jorge Eliezer Gaitán le deja al pueblo colombiano en esta primera emisión del memoricidio en Colombia. Bueno, yo primero quería hacerte una pregunta, Eliezer. ¿Tú por qué te llamas Eliezer? Mi padre era admirador de su abuelo y por eso me bautizó así. ¿Y no pues te puso Jorge Eliezer? Yo lo que quiero rendirle es homenaje a personas como tu papá. Porque si bien en este momento estamos, pues voy a decir la palabra, enfrascados en la idea de genocidio y memoricidio, yo sí quiero elevar la idea de la transmisión de la memoria, que gracias a personas como tu papá nos están permitiendo hacer un programa como este y tantas otras manifestaciones en defensa, no solamente de Gaitán, sino de las ideas gaitanistas y de quienes acompañaron a mi abuelo hasta el día de hoy. Porque tú me hiciste la pregunta de qué fue lo que más me impactó o qué pude sacar de todo lo que he venido recogiendo de los testimonios de los veteranos gaitanistas. Y es que, si bien es cierto, me
me develaron como las acciones nefastas que han cometido el país político para con Colombia, para con nuestros compatriotas a nivel colectivo. También quiero enaltecer el papel que han cumplido todos aquellos a quienes le caló tan profundamente en el corazón la lucha política gaitanista, porque es gracias a ellos que se mantiene viva la figura del gaitanismo, de Jorge Eliezer Gaitán y de sus seguidores. Y que sí, gracias a ellos, han mantenido vivo un pensamiento que nos permite realmente ver la luz al final del túnel, del socavón que nos ha metido el país político desde hace tantos años en Colombia. Entonces, yo no creo, o sea, seguimos en una batalla entre el país político que busca subrayar cada vez más el memoricidio contra Gaitán, sus seguidores y el gaitanismo, frente a un país nacional que mantiene vigente y viva la transmisión oral y emocional del gaitanismo, que ellos vivieron, sus abuelos vivieron, que sus padres vivieron. O sea, se está transmitiendo también generación tras generación. Por eso tan válido lo que Gaitán decía, los mismos con las mismas. Pero yo lo hablo desde un sentido positivo. Son los mismos, el mismo país nacional, que generación tras generación. Y yo hago parte de ese resultado, porque fue mi abuela, fue mi mamá, quienes me transmitieron esta pasión por Gaitán. No es que yo nací pues gaitanista, esto ha sido una transmisión generacional. Y eso me llevó a encontrarme a personas que hubieran sido, que son contemporáneos de tu papá, Eliezer, que me empezaron a entregar una emoción por Gaitán que yo no había sentido sino solamente familiar, y que gracias a ellos, a tu papá y a otra cantidad de compatriotas, me permitieron entender que el gaitanismo sí es una posibilidad real y auténtica para el país que tanto buscamos los que hacemos parte del país nacional. Entonces simplemente mi mensaje es que sigamos manteniendo viva esa memoria emocional, política e ideológica del gaitanismo. Y que si no hubiera sido por tu papá y todos los demás seguidores emocionalmente, de corazón e ideológicos de Gaitán, no existiría esta nueva generación que a mí me sorprende mucho. Enorme cantidad de jóvenes hacen del gaitanismo una fuerza viva para el cambio que tanto buscamos. Entonces, a la carga, compañeros. Muchas gracias, María. Doña Gloria, finalmente el mensaje en este primer programa de el memoricidio, claro desenlace del genocidio al gaitanismo. Me cuesta mucho trabajo porque después de oír a María puedo morir tranquila. Y pienso que es importante que los padres entiendan la importancia que tiene transmitir la herencia a los hijos, porque justamente el memoricidio es una etapa más de la vida de una persona, es decir, la persiguen después de muerta y están con el memoricidio al gaitanismo no están solamente persiguiendo a mi papá, están persiguiendo a toda una generación que sufrió en carne propia el genocidio.
Entonces yo creo que transmitir esa emoción es fundamental porque sin eso, yo he estudiado ingeniería cultural y para eso estudié algo de, de psicología y de la nueva psiquiatría, que es ni más ni menos que el saber, el estudio del cerebro. Ya no es el psicoanálisis, sino el estudio del cerebro como órgano, para que sea una cosa más general. Y se ha podido descubrir que nosotros actuamos no movidos por la razón, sino movidos por la emoción. Mi papá lo que quería despertar en el pueblo era la pasión. A diferencia de los comunistas tradicionales, que es solamente la concientización racional, Gaitán lo que quería era despertar el amor propio y la emoción. La emoción es la que nos hace actuar. Todos los que han estudiado el tema han podido descubrir que cuando nosotros actuamos, lo hemos hecho impulsados por nuestro subconsciente, donde anida la cultura y la emoción, y que nuestro consciente se da cuenta unos 4 o 5 segundos después. Eso es lo que se llama la neurociencia. Hay que estudiar neurociencia, así como Gaitán estudió psiquiatría. Y hay una frase de él donde dice: un día no estudiaremos individualmente cómo funciona la psiquis de un individuo al hacer psicoanálisis, sino que estudiaremos el cerebro como órgano. ¿Cómo le gustaría la neurociencia? Sé que se pondría a estudiar neurociencia, porque el que quiera hacer política y no sepa cómo funciona la condición humana, la psicología, el subconsciente, las emociones, no llega a ninguna parte. Conociendo solamente la dialéctica, no llega a ninguna parte. Yo quiero, para terminar, enviar el mensaje de que hay que estudiar no solamente teoría política, sino neurociencia para hacer la revolución. María. Eliezer, a mí hay una cosa que me parece muy importante, sobre todo en este momento que estamos en una fuerte agresión contra los líderes políticos de todo el país. Y es que yo sí invito al país nacional a que nos unamos cada vez más para no dejarnos arrebatar del país político las ideas gaitanistas de la historia de Colombia. Porque en la medida en que nosotros sigamos el juego del país político que emprendió desde los años 40 de dividirnos, de cada vez considerar al otro compatriota del país nacional un enemigo, el país político de hoy está ganando cada vez más espacio. Y eso lo estamos viendo, porque seguimos nosotros llorando a los líderes de nuestro país nacional, pero no estamos buscando convertirnos en una verdadera atarraya nacional. Entonces, en la medida en que nosotros nos dejemos arrebatar el origen del conflicto, nos dejemos arrebatar la verdad del origen del conflicto, nos sigamos dejando arrebatar las razones mismas de la existencia de Gaitán y el movimiento gaitanista,
y nos dejemos seguir arrebatando la posibilidad de ser compatriotas del país nacional, jamás llegaremos a la paz en Colombia. Entonces, invito a una unión nacional, pero del país nacional, porque el país político siempre ha estado en unión nacional, pero el país nacional siempre ha dejado que el país político se una y que nosotros nos dejen bien divididos, porque así ellos siguen los mismos con las mismas. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, agradecerle altamente que hoy hayamos iniciado esta serie de programas en compañía de su querida hija María Valencia Gaitán, a quien también, María, te agradecemos altamente tu participación significativa e igualmente que has aportado tu experiencia, tus investigaciones, y en verdad que es un placer para Emigrados Televisión, para mí, acompañarles en esta aventura de dejar presente de que no se muera la memoria histórica del país, que no se muera el gaitanismo y que perdure para siempre las ideas y la democracia. Mil gracias. Gracias, gracias. Un abrazo inmenso para todos los compatriotas que están viviendo el invierno en este momento. Gracias. Y bueno, ya seguiremos con una serie de otras personas invitadas. Serán sorpresas. Poco a poco iremos dando a conocer quiénes serán esas y esos personajes que estará invitando doña Gloria Gaitán. A la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de una serie que hemos denominado El Memoricidio en Colombia. Hoy hemos hablado del memoricidio, claro desenlace del genocidio al gaitanismo, en conversación con doña Gloria Gaitán Jaramillo, política, escritora, diplomática e hija del inmolado líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán. También nos ha acompañado la doctora María Valencia Gaitán, hija de doña Gloria Gaitán y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Ella es arquitecta con estudios superiores en urbanismo, con especializaciones en artes gráficas, escenográficas y visuales en Francia e India. En la actualidad adelanta una tesis doctoral en Francia sobre el papel de la participación ciudadana en la transformación de Bogotá. Además, es autora de varios artículos sobre su abuelo Jorge Eliezer Gaitán y a partir del material testimonial que viene grabando y recopilando desde 1977, ha realizado varios documentales sobre la vida, obra y asesinato del líder popular. El memoricidio en Colombia. El memoricidio, claro desenlace del genocidio al gaitanismo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza, e invitándoles para nuestro próximo programa con invitados e invitadas especiales. Tengan ustedes muy buenos días.